Y bueno, Bianca, ¿cómo ves Puerto Rico en cuanto a la batalla cultural desde los medios? Tú tienes contenido, lo posteas en redes. ¿Cómo ves esa batalla hacia la izquierda? ¿Quién está ganando la partida en esa gente joven, que es la que a veces pues tiene dudas de no, hay que apoyar al socialismo, que es más cool porque lo está haciendo Bad Bunny, que fue anuncio ahí durante la NFL, y obviamente están teniendo un altavoz pues que nosotros no tenemos y están llegando a millones de personas? ¿Y cómo podemos bloquear eso en Puerto Rico? De mi experiencia con la campaña del presidente Trump es que obviamente, ¿verdad? Históricamente siempre ha sido un poquito más difícil. No voy ¿verdad?, a esconder la realidad. Ha sido más difícil conseguir a esas figuras culturales, esas celebridades que puedan venir a colaborar con nosotros, porque las personas terminan siendo canceladas. Nosotros nos vemos cancelados en el trabajo, entre nuestras amistades, en las redes sociales, pero lo que sí nos funcionó fue exactamente eso, de tratar de, bueno, ir hasta el fondo para buscar a esas personas, a esas figuras, y tratar de no necesariamente pintarlo como algo explícitamente, meramente republicano, sino como algo, como lo bien mencionas, como de qué es lo que nosotros compartimos en común, de nuestros valores. Y eso al final, pues, pegó con la campaña, con las personas, y entonces eso se fue propagando. Y creo que esa fue una de las técnicas que más funcionó, que tú muy bien sabes, con tu amigo y ¿verdad?, con el que yo trabajé, con Alex Brusowitz, consiguiendo estas figuras para que también pudieran hacer un poco más atractivo a los jóvenes de aprender un poco más de nuestro lado, porque la verdad es que si dependemos de los medios tradicionales, nunca vamos a poder hacernos escuchar de la manera en que queremos. Ahora le pregunto a mi paisano de Sevilla, Antonini de Jiménez, economista. Antonini, tú ahora tienes 500.000 seguidores en Instagram, no nos conocíamos personalmente, pero hay muchos jóvenes que te están escuchando en Hispanoamérica, que quieren ser como tú. ¿Qué les recomienda? Porque en España, como en mi caso, nos metemos en muchos jardines. A mí me quieren meter en la cárcel 2 años junto a Vito, nos expulsan de todas las instituciones, pero es que Antonini también empieza a ser odiado por los medios tradicionales, que llevan 5 años hablando de mí, atacándome y sin darme ni siquiera el derecho a réplica. O sea, todas las televisiones hablando de nosotros, y Antonini el otro día fue una polémica que me gustaría que contase, y sobre todo no hubo ningún medio que le dio el derecho a réplica. Cuéntanos tu experiencia y cómo te cancelan, cómo te censuran, porque eso, si la izquierda gobierna en Puerto Rico, como está pasando en España, va a pasar. No va a haber libertad de prensa, y los periodistas y los creadores valientes, como son los que me acompañan hoy, van a tener ese peligro. Qué bueno que me hagas esa pregunta, querido, y qué bueno es que haya personas como tú que vayan coordinando a todos. La voz del Señor es un espíritu, ¿vale? Y los hombres luego la ponen en boca de todos nosotros. Yo el otro día dije algo de lo que no solo no me arrepiento, sino que es verdad. Yo creo que el PSOE en España apoya, el PSOE, el socialismo, apoya la eutanasia, y Antonini la tauromaquia, ¿vale? Son dos modelos de vida, eutanasia versus tauromaquia. Y el que quiera conocer el escándalo puede ir directamente ahí, pero ese era el punto, ¿no? Noelia no se hubiera suicidado, desde luego hubiera encontrado razones distintas a su dolor si los hubiera toreado, y lo hubiera toreado si conociera la tauromaquia, y conocería la tauromaquia si en Barcelona y en Cataluña los toros no estuvieran prohibidos como lo están. Eso es lo que les dolió. ¿Sabes por qué les dolió? Porque en el fondo saben, en el fondo de su corazón saben que son moralmente responsables de la muerte de esa niña, cuando unas instituciones fomentan, permiten, ayudan y soportan que esa niña con 25 años, en lugar de tener a un sacerdote, a una persona que la ayude, a una persona que la motive, a una persona que busque su mejor versión, le diga: quítate la vida. Si no estás en condiciones de obedecer, quítate la vida. Porque eso es lo que quieren de nosotros. Eso fue la polémica, me dijeron de todo, yo fantástico, luego salí comiendo nueces, porque esto es lo mejor que hay que hacer. Mira, el 80% de mis seguidores son anti-Antonini. Anti-Antonini. La gran mayoría de mis seguidores son antitaurinos, antiempresarios, pero como Javier Milei. Yo te pregunto, ¿cuántos liberales hay en Argentina de ideas? Nadie. No mucho. O sea que Javier Milei ganó las elecciones a pesar de sus ideas. Esto es muy interesante, porque hablamos de la batalla cultural y por supuesto, pero para ganar unas elecciones, que es ganar el corazón de las personas, no va esto de ideas, esto va de personas. La libertad va del corazón a la cabeza, no de la cabeza al corazón. Del corazón a la cabeza. Hay que enamorar a las personas, y se enamora con la valentía, y la valentía es que te miren y digan: este se la está jugando. Muy interesante.
Bianca, has estado en la campaña del presidente Trump, te tocaba lidiar con muchos medios hispanos que algunos promueven fake news, otros hacen un gran trabajo. O sea, ¿cómo ves el panorama de los medios tradicionales aquí en Puerto Rico, la aparición de cuentas de redes sociales, influencers? Es decir, ¿cómo ves el panorama aquí de cara a las elecciones de dentro de 2 años en Puerto Rico, donde la gobernadora pues tiene el peligro de la izquierda, donde podría haber incluso otros candidatos de derecha? O sea, ¿dónde crees que se va a librar la batalla? ¿Va a ser más en las redes sociales o aquí en Puerto Rico todavía manda mucho la televisión, la radio? Todavía manda mucho la televisión y los medios tradicionales, pero estoy notando un patrón que es lo mismo que sucede a nivel nacional, y es que están perdiendo ya la credibilidad, porque la gente utiliza las mismas redes sociales para seguir a otras personas que tienen un punto de vista un poco más independiente o que no se rigen estrictamente con la forma en que los medios como Univisión, Telemundo y aquí, ¿verdad?, más local, El Nuevo Día, El Vocero, Noti1, como ellos presentan esas noticias. Entonces, sí, en parte van a continuar teniendo una presencia, una necesidad, porque aquí localmente hay muchas personas que, ¿verdad?, viviendo más en el centro de la isla, dependen de eso, pero yo creo que vamos a ir poco a poco. Ya estamos viendo un cambio, al igual que a nivel nacional, donde la gente está siguiendo a otras figuras, otros podcasters, pues, y otros medios independientes como La Diestra, y bueno, y otros que son un poquito más up and coming. Así que yo tengo fe en que vamos a ir poco a poco cambiando esa dinámica, y por ahí es que comienza realmente esa batalla cultural, porque es que con la comunicación, muchas veces muchas compañías, empresarios y muchas personas, they tend to overlook la importancia de la industria, de lo que es comunicar y tener una persona o personas que trabajen en ese sentido, porque si no tienes personas efectivas que puedan llevar ese mensaje de una forma clara y eficaz, tu política pública, tu mensaje simplemente no va a resonar. Y es bien importante tratar de buscar las personas que puedan hablarlo de la forma más sencilla, pero que también se puedan relacionar con las personas para poder entonces hacer un impacto mucho más grande. Claro, muy importante aquí, personas que nos siguen, que nos paran, oye, quiero ser como tú y ¿por qué? Y cuando vienen y nos dicen, no, que porque quiero tener dinero, quiero tener recursos económicos, veo que os va muy bien, yo les digo, te equivocas. Yo cuando monté el canal de YouTube Estado de Alarma hace 4 o 5 años, que estaba completamente apestado en España, no me invitaba a ningún sitio, este tipo no es periodista, es un activista y tal, de repente me vi solo, mi teléfono dejó de sonar, pero con la ayuda de Dios dije, voy a tirar para adelante, voy a crear mi propio canal y voy a darle voz a gente que no está. Pero no buscaba un rendimiento económico. O sea, yo era perseverante en mis ideas porque realmente soy hombre de fe, soy hombre de ideas conservadoras y digo, tengo que pelear porque tengo razón. Me da igual lo que piensen el resto. Los periodistas tradicionales nos señalaban, hacían manifestaciones contra nosotros, peticiones de cárcel. O sea, os podéis imaginar todos los obstáculos que pone un gobierno socialista más propio al de la tiranía de Maduro. Y me quería compartir, o sea, porque hay gente que nos ve ahora, que tenemos muchos seguidores, pero tienen que saber que tienen que olvidarse de lo que piensen el resto de ellos, tienen que tener su camino y sobre todo que el dinero llega más tarde, pero que lo importante es defender la libertad y que te importe un pimiento lo que opinen el resto, ¿no? Qué buena reflexión. El que sigue a un hombre libre no se hace libre, se hace esclavo de la libertad de ese hombre al que sigue. ¿Eso qué significa? Que para ser libre uno lo tiene que ser por derecho propio. Uno no puede ponerse el pin de alguien. Uno no tiene que ser Javier Milei, uno tiene que vivir recibiendo de Javier Milei, de Donald Trump, de los grandes líderes y luego llevarlo a su propia vida. Eso significa que uno va abriendo camino, uno va abriendo el camino de su vida. Y eso ocurre, mira, al principio me daba miedo hacer mal las cosas porque si alguien se metía en Google y ponía mi nombre no me iban a contratar. El miedo no era que dijeran algo malo, el miedo era que no me fueran a contratar. Mi miedo procedía de una perspectiva socialista de vida por medio de la cual yo gano dinero solo si alguien me contrata. En el momento en el que rompo con esa relación de dependencia socialista de que alguien me necesite pagar o contratar, ahora me encanta que Google hable mal de Antonini, porque digo, qué maravilla. Pero solo ocurre eso porque ahora yo desde mis pies me levanto, mis pies están sobre la cabeza de Zapatero, sobre la cabeza de Pedro Sánchez y sobre la cabeza de todos aquellos calumniadores que quieren escupir sobre la libertad. Claro. Eso es la verdadera libertad. Y solo entonces te llega el dinero. O sea,
sigue al Señor, sigue el reino de Dios y el resto te llegará por añadidura. ¿Te acuerdas la parábola de los pájaros, verdad? No, si yo no me preocupo, si los pájaros no se preocupan qué van a comer, menos vosotros. Es absolutamente cierto. Lo bello de la libertad es que luego el Evangelio es una promesa absolutamente autocumplida en tu vida. Tú ves cómo el Evangelio y las parábolas se van cumpliendo en tu propia experiencia de vida conforme tú vas caminando en libertad. Ergo, Cristo es libertad. Y sin libertad no hay cristianismo. De ahí todo eso de Occidente. No, totalmente. La verdad que ambos somos muy católicos, Bianca también. Y ahí preguntarte, porque todos hemos tenido una situación complicada, que hemos abandonado una situación de confort, el profesor universitario, vida resuelta, pero de repente se va a Camboya y ve cómo es el comunismo y cambia, ¿no?, de mentalidad, obviamente por intervención divina de Dios. Bianca podría haber apoyado a Kamala Harris, podría haber apoyado a Biden y ganar muchísimo dinero, pero decidió apoyar al presidente Trump porque, entre otras cosas, sabía que del gobierno de Kamala Harris y de Biden se estaban usando billones de dólares en fraude y en ayudas USAID para promover la cultura woke y para destruir los valores occidentales y para promover la inmigración ilegal y para promover la agenda climática y todas las tonterías estas de la izquierda, que los desafíos son globales, es decir, vayas por el país que vayas, los problemas son los mismos. Y lo que está claro que hay una lucha del bien contra el mal, de la derecha contra la izquierda, de la defensa de los valores conservadores, pero ¿cómo le explicarías esa salida de la situación de confort, de enfrentarte al establishment, a que algunos te digan, ¿por qué apoyas al presidente Trump si está loco, si es nazi? Obviamente ahora el presidente Trump está en la Casa Blanca y hay muchos que se han cambiado la camiseta, pero lo que siempre digo, yo siempre he tenido la misma camiseta, puedo tener amigos de izquierda, aunque cada vez tengo menos porque en España está todo muy polarizado e incluso han enturbiado las relaciones personales. Pero explícales ese proceso de salir de la zona de confort y apoyar al presidente Trump en un momento donde estaba muerto civilmente y donde nadie quería ponerse la camiseta del presidente Trump en la última campaña. Total, mira, yo estoy de acuerdo contigo. Ahora es mucho más fácil cualquier persona estar de acuerdo con Donald Trump o que, ¿verdad?, que lo apoye. Pero yo te lo voy a llevar a un step further. En el 2015, en mi primer año de universidad, en la Universidad de Puerto Rico, aquí en Río Piedras, o sea, ground zero del izquierdismo, yo me consideraba Bernie Bro, por lo menos por los primeros 3-4 meses, no fue mucho tiempo tampoco, pero era por ese adoctrinamiento de los profesores en esa universidad que abiertamente decían barbaridades, como tratando de normalizar el terrorismo doméstico, como de los que teníamos de los independentistas en los años 50, diciendo que esos eran héroes. Y bueno, al final del día yo busqué más información, me eduqué mucho más sobre Trump, gracias a mi hermana mayor realmente, porque ella era la que se mantuvo consistente desde el principio con él y me decía, no, Bianca, busca bien, aunque no sea, que no sea solamente por Trump, sino que tú busques dentro de ti qué es lo que verdaderamente te importa, cuáles son tus valores. Y yo desde siempre me consideraba en contra del aborto, me consideraba también incluso en contra de estar enseñando estas enseñanzas pro LGBTQ en las escuelas, a los menores, ¿verdad?, libertad financiera, más menos intervención gubernamental, en fin, todo lo que nosotros compartimos en este cuarto. Y yo empecé a ser mucho más vocal en la red que en ese entonces era Twitter. Y aquí en Puerto Rico se conoce como el Twitter PR, que es una burbuja mucho más compleja políticamente, pero que son muy vocales los izquierdistas. Y yo me les enfrenté a todos. Yo podía haberme quedado callada, porque ellos te hacen bullying, o sea, ese es su propósito, es tratar de silenciarte hasta que ya desaparezca nuevamente, como lo han hecho con muchos otros. Pero yo decidí, a pesar del bullying, a pesar de las amenazas en contra de mi vida, amenazas de que me iban a encontrar en cualquier jangueo en Mayagüez, cuando después me mudé al colegio de Mayagüez, y que me iban a tirar una bebida o que me iban a jalar el pelo, yo decía, está bien, ¿sabes qué? Yo me voy a parar firme, voy a seguir con mis ideales, voy a seguir compartiendo estas opiniones, aunque no sean las populares, porque yo sé que en el futuro van a haber más jóvenes que se van a identificar y van a estar de acuerdo con lo que está sucediendo, porque el tiempo siempre da la razón, y tal cual así fue. Y entonces ya empecé a apoyar al presidente, hice un capítulo de College Republicans en el colegio de Mayagüez, y por ahí podríamos decir que continuó mi historia hasta llegar
el año pasado, bueno, en el 2024, finalmente trabajar con el presidente Trump como su subdirectora de comunicaciones hispanas. Así que para que ustedes también vean que es totalmente posible también alcanzar cualquier meta profesional que ustedes tengan y que no se dejen intimidar por esas personas aquí que tratan de decirte que no vas a llegar a ningún lado por esas ideologías políticas. Eso es importante, lo de perseguir los sueños de la libertad y dejar que Dios, ¿no?, con tu esfuerzo y con el trabajo, te ponga, como decía nuestro compañero comunista, a las personas clave en los momentos clave, porque si a mí me dicen hace 5 años, cuando estaba completamente apestado de la profesión periodística, cuando me habían expulsado de todos los medios, de todas las televisiones, por alertar, ¿no?, de todo el negocio que estaban haciendo en el gobierno socialista con la pandemia, que tú conoces bien, por cómo nos estaban confinando, por cómo nos estaban obligando a vacunarnos sin explicarnos, ¿no?, el asunto de la vacuna, y ahora mucha gente nos da la razón, ¿no?, porque hay farmacéuticas que se están enfrentando a millones, ¿no?, de dólares en indemnizaciones. Nosotros íbamos contando todo cómo el gobierno socialista nos estaba metiendo la inmigración ilegal que ahora se conoce en España, cómo están legalizando a gente que no quiere convivir con nosotros. Paseas por Europa y ya no parece Europa, parece el Magreb, y yo no soy racista para nada, pero quiero que la gente venga como quiere el presidente Trump, de forma legal y ordenada. Y no es cierto que el presidente Trump odia a los hispanos, ¿no? Aquí hay muchos puertorriqueños como Tony que han podido estar con él. Nosotros estamos con pleno acceso a la Casa Blanca, y ¿quién me iba a decir a mí hace 5 años, cuando era el hazme reír de toda la prensa tradicional, que iba a estar en la Casa Blanca, en el despacho Oval, ayudando al presidente Trump, ayudando a Caroline Leavitt a llevar su mensaje sin fake news, sin tergiversaciones de los medios habituales hispanos que están recibiendo fondos para decir que el presidente Trump odia a los hispanos, cuando Bianca sabe que no es así, cuando no es así, simplemente están tratando de atacar a los agentes del ICE que están deportando a ilegales que no tienen papeles y que muchos de ellos son criminales. Entonces es muy importante crear, ¿no?, canales para contarles la verdad. Yo quería preguntarte, ¿cómo podría la izquierda joder Puerto Rico como están jodiendo España? En el sentido de llevarla al desastre. Antes he hablado con un hombre que dice, mi hija se ha hecho socialista. ¿En serio? Me lo ha dicho. Le voy a cortar los recursos. Mi hija se ha hecho socialista desde la familia. El socialismo es un virus. El socialismo es la maldad. Mira, yo he sido el 80% de mi vida socialista. Y por tanto he sido proabortista, antitaurino, anticlerical, todo eso va junto. He estado en el mal. Era mala persona. Y sé que era mala persona porque le espiaba los WhatsApp a mi novia. Por eso sé que era mala persona. Sí, no se rían, eso es de mala persona. Era una persona insegura, era una persona que se miraba al espejo y que se sentía avergonzado frente a los demás. Era, por tanto, una persona envidiosa. Al ser insegura me hago envidioso porque entonces veo que los demás son mejores que yo. Es decir, estaba mal hecho. Pero ¿cómo podría estar yo mal hecho si soy una criatura de Dios? Porque en aquella época no creía en Dios. Tomaba ayahuasca y creía que Dios era la Pachamama. Ese era mi problema. Ese era mi problema. Me había leído todos los libros del mundo, pero era mala persona porque no, la historia se repite. Cuando se dice hay que conocer el pasado para no repetirlo, mentira, lo conocemos perfectamente. Para no hacer el mal hay que estar en el bien. La única manera para no repetir el pasado es no estar en el pasado, es estar en Dios. Esa es la única manera. Las personas buenas, aunque sean analfabetas, no son nazis, ni socialistas, ni acaban con los demás, porque están en el Señor. Entonces todo esto es una batalla, tú lo dijiste al principio, es una batalla espiritual. Total. Profundamente es una batalla entre el bien y el mal, lo cual significa que nosotros tenemos que luchar para convertir a los socialistas, no para acabar con ellos, porque los españoles tenemos mucha experiencia en eso, 3 guerras civiles. No, nosotros queremos convertirlos. Mi deseo es que Petro... Eso es un buen cristiano, que Gustavo Petro, que Iván Cepeda, que Pedro Sánchez se pongan de rodillas, hinquen de rodillas, en la puerta de Alcalá y pida perdón por todos sus pecados cometidos, se haga ultracapitalista, forme una empresa y cierre la Moncloa. Eso es por lo que yo trabajo. Y tú me dirás, Antonini, es imposible. Y yo te digo, para Dios no hay nada imposible, si no yo hoy no estaría aquí. Totalmente. Y es muy importante lo que hemos hablado antes, que en esta batalla espiritual, en esta batalla de medios, entra mucho el ego. Es decir, los creadores de contenido piensan en su ombligo y de repente es muy importante que igual que la derecha diario va a llegar a Puerto Rico,
que hay que hermanarse con los medios locales, con creadores de contenidos que a lo mejor no tienen tantos seguidores, hay que apoyar esos talentos. Si tenéis hijos, si tenéis 60 años, 50, 80, todo el mundo cuenta para la batalla cultural desde los medios, desde las redes sociales, para dar la batalla espiritual. Nadie sobra. Yo cuando veo a empleados míos que se pelean entre ellos por tener 1 minuto de gloria o 2 minutos, le digo, nadie sobra, todo el mundo, desgraciadamente, en la batalla del bien contra el mal, necesitamos más gente en el lado del bien, porque lo fácil es corromperse, porque en el otro lado hay más recursos económicos, más tentaciones, más droga, más gente disparatada y más canciones fáciles, ¿no? Como las que usa Bad Bunny. No sé cómo convencerías tú a un tipo de izquierda de apoyar al presidente Trump. Yo creo que hay que traerlo otra vez al sentido común, a los temas del sentido común, de bread and butter. Yo creo que tenemos que hablar también de comparar lo que fueron estos últimos 4 años con la administración de Biden con la administración actual, de lo que hemos logrado para volver a restaurar la calidad de vida para todos nosotros, porque cada vez que el gobierno interviene y hace algo al respecto, es ahí cuando nos vemos afectados, cuando vamos a salir al supermercado de compras o a echar gasolina o lo que sea, o cuando queremos comprar un hogar incluso, o queremos considerarlo, más ahora como jóvenes. Entonces, yo creo que tratando de hablar de esos temas podríamos llegar a un punto medio, pienso yo. Por lo menos empezar por ahí, porque estoy de acuerdo contigo. Hay que convertirlos. No podemos simplemente echarlos hacia un lado o tratar de hacerle lo que nos hacen a nosotros. Nosotros tenemos que ser the bigger person. Y ahí yo lo dejaría. Pues ya para cerrar, es importante, ¿no? Saber que hay que hermanarse. Si quieres dar un mensaje final a la audiencia. De 9 segundos, deciros algo. No hay que buscarlo fuera. La verdadera riqueza del ser humano ya la tenemos dentro de nosotros. Decía en San Mateo Cristo, el reino de Dios está dentro de vosotros. Ese reino se llama libertad. Y cuando somos libres tenemos cliente. Y cuando tenemos cliente, las sociedades son ricas, las sociedades son pacíficas, las sociedades son ordenadas, las sociedades son buenas, las sociedades están en el Señor. ¡Toma ya! Pues daros las gracias, empezar los que queráis apoyar, ¿no? Compartir estos vídeos, subirlos a redes y sumaros a la batalla espiritual, sumaros a la batalla de medios, porque solo necesitáis una cosa, ganas y un teléfono móvil. Y cuando veáis que un gobierno no hace bien las cosas, decirlo, salir a la calle, contarlo sin miedo a nada, porque al final la verdad nos hará libre y que no hay nada más rentable que la verdad, y lo mismo, incluso hasta podéis cambiar de trabajo. Un abrazo fuerte y muchas gracias, Bianca, y a nuestro compañero.